Hola, yo soy Daniela Arellano, soy estudiante de la carrera de médico cirujano y partero y el día de hoy les voy a mostrar los instrumentos del estuche de disección, así como algunos puntos de sutura, qué son, para qué sirven y cómo se realizan. Vamos a comenzar con los principales instrumentos del estuche de disección. Estas son las serinas y sirven para sujetar las partes que se está operando, o sea, mantiene separados los tejidos. Y junto con él tenemos los Farabeuf, que también son separadores de tejidos superficiales. Después tenemos las pinzas hemostáticas Kelly rectas, que nos sirven para señalar compresas en cavidad, para reparar suturas o drenes. También tenemos el portaagujas, que nos sirve para sostener, como su nombre lo dice, las agujas, para tomar la hoja del bisturí y montarla en el mango y para realizar tipos de suturas. También tenemos las pinzas Kelly curvas, que nos sirven para aplastamiento para hacer hemostasia en vasos sanguíneos. Después tenemos los mangos del bisturí, que su uso esencial es para los cortes y para sujetar la hoja del bisturí. Hay diferentes números. Después tenemos las tijeras Metzenbaum, que se caracterizan por tener una curvatura en la punta y son utilizadas para tejidos profundos y delicados. Y también tenemos las tijeras Mayo, que son un poco más rectas y se utilizan para realizar suturas, cortar sondas o para seccionar tejidos. Después tenemos nuestras pinzas con dientes y sin dientes, que se utilizan para sujetar tejidos mientras estos están siendo sometidos a una exposición, corte o suturas. Tenemos en conjunto la sonda acanalada, que nos sirve como soporte y apoyo en el corte del bisturí, evitando que sea más profundo, y junto con ella el estilete abonatado, que nos sirve para profundidad y dirección de las heridas. Ahora, ¿cómo montar y desmontar el bisturí correctamente? Primero debemos asegurarnos de abrir la hoja del bisturí en una superficie donde no pueda haber accidentes. Vamos a abrirla jalando las pestañas que tiene el empaque y dejándola caer en la superficie sin tocarla. Después, con el portaagujas vamos a tomarla de la parte superior, acomodando la dirección como la montaremos en el bisturí. Después vamos a deslizar la hoja del bisturí por el canal que tiene el mango del bisturí hasta que embone. Y la manera de desmontar es por el lado posterior, es decir, de atrás del bisturí. Tomamos la hoja del bisturí de la parte inferior y simplemente sacamos. Los instrumentos específicos que utilizaremos para las suturas serán el portaagujas, también las pinzas con dientes, la aguja que utilizaremos para realizar las suturas y el hilo de cáñamo o nylon, ya sea el que elijan. Comenzaremos con el punto simple, teniendo a la mano los instrumentos que anteriormente ya mencioné. Y se realiza de la siguiente manera. Tomamos el portaagujas y tomamos la aguja del lateral. Y con ayuda de la pinza con dientes vamos a sujetar el tejido de la parte proximal para nosotros tener una vista de la parte distal. Vamos a introducir la aguja de la parte distal haciéndolo en 2 tiempos. Vamos a sacar completamente el hilo y dejar solamente una pequeña hebra fuera. Para seguir con el segundo tiempo, y donde vamos a introducir la aguja por la parte proximal. Una vez hecho esto, vamos a asegurarnos de que el hilo cruce totalmente lo que vendría siendo la piel, teniendo cuidado de no llevarnos el sobrante que dejamos. Para la parte más importante de la sutura, que es anudar, vamos a tomar el extremo más largo de hilo y a dar 2 vueltas por el portaagujas para así jalar el extremo más pequeño hacia el lado contrario. Vamos a notar que se va a formar una especie de remolino y eso nos va a indicar que el nudo va correcto.
Después del otro lado vamos a hacer lo mismo, pero con una sola vuelta, y aquí vamos a poder dar dirección hacia donde queramos que quede el nudo, ya sea de la parte izquierda o derecha de la incisión. Y por último vamos a hacer lo mismo, solamente con una vuelta para asegurar. Seguido de esto, simplemente cortamos. Para el punto en X vamos a necesitar los mismos materiales, el portaagujas, las tijeras y las pinzas. Vamos a tomar nuestra aguja y vamos a introducir de nuevo de la parte distal, haciéndolo en 2 tiempos, al igual que el punto simple. Una vez lo tenemos, no vamos a anudar como lo haríamos en el punto simple, sino que vamos a introducir de nuevo por la parte distal paralelo a lo que acabamos de hacer. Ya tenemos una parte formada de la X y la otra la vamos a hacer anudando. El nudo es exactamente igual, simplemente en diagonal. Vamos a dar 2 vueltas al extremo más largo y jalar el extremo más pequeño al lado contrario. Una vez haciendo esto, vamos a darnos cuenta que se nos forma el mismo remolino que al principio y vamos a seguir con una sola vuelta y asegurar con el tercer nudo, que de igual manera es solamente una vuelta en el extremo más largo, y terminamos el nudo. Para terminar, simplemente cortamos los extremos. El punto en U se diferencia ya que no tomaremos la aguja de la manera tradicional, sino que lo haremos invertido. Y la aguja no va a entrar de distal a proximal, sino de proximal a distal. Después de haber hecho esto, vamos a hacer lo que se conoce como la forma de U y vamos a entrar ahora sí de distal a proximal, teniendo una separación de entre medio y 1 centímetro.
Para anudar vamos a utilizar el mismo método, sin embargo esta vez los dos extremos están del mismo lado. Pero es exactamente lo mismo, vamos a dar 2 vueltas en el portaagujas al extremo más largo, después una y terminamos con una. Y simplemente cortamos el restante. Para el punto Sarnoff vamos a entrar de distal a proximal, sin embargo con un poco más de separación que los otros puntos que hemos hecho. Para después entrar nuevamente, ahora de manera proximal a distal, siguiendo la misma línea. El primer tiempo en el que entramos de distal a proximal tiene que ser un poco más profundo que el que vamos a hacer ahora, ya que lo vamos a hacer por la misma línea. Vamos a anudar de la misma manera con los extremos sobrantes del lado distal. Y lo vamos a hacer con el mismo procedimiento que los anteriores. Cortamos sobrantes. Para el punto continuo simple vamos a comenzar como si fuera el punto simple normal. Vamos a entrar desde distal a proximal y vamos a anudar como si fuera un punto simple, sin embargo, sin cortar los excedentes.
Vamos a anudar de la misma manera que el punto simple y solamente vamos a cortar el extremo más pequeño. Para el siguiente paso vamos a entrar de manera distal justo a un lado de donde hicimos el nudo. Pero en la parte proximal vamos a entrar de una manera oblicua, es decir, diagonal. Para el siguiente paso vamos a volver a entrar por la parte distal, pero esta vez no va a ser pegado al nudo, sino recto a donde salió por última vez el hilo. Después de esto ya podremos llevar una secuencia y seguir así hasta donde la herida lo requiera.
Para anudar, ya que no contamos con un extremo más pequeño, vamos a hacerlo de la misma manera, simplemente jalando el último punto que hayamos hecho. Formando una especie de oreja al momento de dar 2 giros al hilo en el portaagujas y jalar el extremo, que en este caso sería el más pequeño, formando la oreja. Después de ahí es el mismo procedimiento para anudar, una vuelta más y se lleva al lado contrario y una vuelta más para terminar de asegurar el nudo. Una vez terminada la sutura, cortamos el excedente, solamente el extremo más largo.